Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿Y cómo gracias. están todos? Vale. Bueno, no, te voy a contar pues como algo que pasó en la familia y que hasta ahorita es como súper incierto. Mi mamá con mi tía jugó la tabla Ouija cuando eran pequeñas, tenían como 16, 17 años. Entonces resulta que a mi tía, cuando estaba pues jugando la tabla Ouija, ya me cuenta que mi mamá fue la más afectada, ¿cierto? Entonces mi mamá pues empezó como a convulsionar y súper rara pues estando jugando eso. Entonces, bueno, ellos dejaron de jugar eso, estaban jugando precisamente en el colegio. Cuando después de eso, mi mamá empieza a convulsionar siempre, entonces ella le decían que tenía ataques epilépticos. Resulta que a ella le hicieron exámenes, la cogieron pues obviamente los médicos, le hicieron muchísimas cosas, análisis y todo, y nunca le encontraron nada. Hasta el son de hoy, ella tiene 53 años y sigue convulsionando, ella hay veces se enloquece literal, se jala el cabello, es una cosa muy impresionante y dicen que es a raíz de eso. Que hay muchas dudas, sí, porque pues también puede ser como tal la enfermedad, pero sí siento que esos juegos son demasiado peligrosos porque uno no puede jugar con lo que está quieto. Los muertos son una cosa muy delicada y lo que tú decías ayer, cuando estabas hablando con la muchacha que se le murió el esposo, muchas veces nosotros buscamos a personas que ya murieron y que deben de estar en una parte donde están felices o en paz. Entonces nosotros tratamos como de buscarlas, pero al fin de cuentas ellas ya están en otro plano y puede que ni siquiera se comuniquen con nosotros y otros espíritus o otros entes sí. Entonces esta es una historia de... Catherine, le hago una preguntita respecto a lo que está sucediendo a su señora madre, esto que nos cuenta las convulsiones y todo. ¿Qué dijeron los médicos como tal? ¿No dijeron un diagnóstico puntual para decir, no, mire, es que es a causa de esto, como para que uno todavía tenga la duda si fue por estos juegos o es algo real? Que sabe qué dijeron los médicos puntualmente? Dani, ¿cómo te parece que a ella la metían en unas máquinas donde la dejaban por horas para ver si convulsionaba en ese momento y nunca lo hacía? O sea, mejor dicho, fue donde los médicos Entonces, y donde los médicos, perfecto. exacto, donde los médicos perfecto y allá le hicieron muchísimas cosas eh, y nunca le encontraron como esa cosa, entonces ya le decían, no, usted tiene ataques y ya. Y ella cuando le dan los ataques, porque desde muy pequeña, allá le daban al lado mío, ella se volvía como si estuviera literal loca. Yo le metía siempre los dedos a la boca para que no se mordiera, porque una Claro. vez hace parte de la lengua y ella no. Y después empezaba a hablar súper incoherencia. O sea, mi mamá es un caso denso, entonces obviamente ya estaba mucho en psiquiátrico, ¿cierto? Porque ya la mayoría de veces cuando le dan esas crisis, ella no sabe qué hacer. Entonces ella me dice, cuando está cuerda, me dice, Kate, ayúdame. O sea, no sé qué me pasa, no sé qué tengo. Entonces, sí, Dani, es muy denso. Es que jugar con los muertos es una cosa bastante complicada. Igual, si me permites, también te quería contar como algo, pero del tema de ayer.
No sé si pueda. Adelante. Dale. Dani, pues tú decías ayer que si los muertos se comunican, eso es de que iban a morir. Yo te cuento algo. ¿Cómo te parece que yo abuelita cuando era muy pequeña? Mi infancia fue algo complicada, ¿cierto? Pero yo con ellos tenía mucha conexión. Yo me voy a la Catherine, le está molestando su internet. Resulta, No, se fue Catherine, le empezó a molestar el internet cuando cambió la historia. Pero bueno, alcanzamos a ir a los juegos y mucha gente cuenta eso, que van a los médicos y todo perfecto. Y llegan a casa y pasan unas situaciones de no creer. Y ahí es el debate, ¿no? Científico paranormal de qué sucede. Señorita Ale, buenas noches, bienvenida. ¿Qué le pasó a usted con los juegos malditos? Bueno, hola Dani, muchas gracias por aceptarme en tu programa. Bueno, inicialmente sobre los juegos malditos, no lo considero tan maldito. Desde pequeña sentí una muy buena atracción sobre lo que son los actos esotéricos, por decirlo así. Me he venido metiendo mucho en este mundo. Cuando tuve a mi exnovio, conocí a su madrastra, quien era una bruja espiritista, una persona que hacía cirugías espirituales, podía curar el cáncer. No sé si tú has escuchado sobre Pachita, quien es una persona con la que trabajó el antiguo, para mi maestro Jacobo Greenberg. En este caso, ella lograba hacer cirugías espirituales. Pues bueno, conocí a Lady, que es una persona que también vive en Bogotá, y ella también logra hacer cirugías espirituales, muy similares a las que hacía Pachita. Ahora, para ese entonces ella me logró comunicar lo que para mí fue una revelación que siempre tuve, por decirlo así, desde que era una niña. Me dijo que pues bueno, yo tenía detrás una bruja. Obviamente uno lo timbra, por decirlo así, en el lenguaje coloquial bogotano y colombiano. Esta palabra me timbró, me dijo, tú tienes una bruja detrás tuyo, y yo, what the fuck. ¿Qué pasó? Tengo un linaje espiritual. En este caso, una abuelita mía era bruja. No la conozco, es una abuelita de hace muchos años, por mí más de un siglo realmente. Y ella pues siempre está conmigo. Me logró como heredar ese linaje de ella. En estos momentos no es un juego espiritual para mí, pero aprendí a leer las cartas, me compré un mazo del tarot de Marsella maravilloso, gracias a Dios. Y pues bueno, desde ahí empecé a leer las cartas, cosa que para mí es maravilloso. He logrado descifrar muchas cosas de muchas personas. No sé si pues alguien, yo no cobro nada jamás, quiera que le lea las cartas. Más allá de eso, he logrado también hacer exorcismos junto a ella. A personas que, bueno, no sé si tú has leído sobre la ventana de Overton, Dani. Ventana de Overton es prácticamente cosa que las élites nos colocan frente a películas, series, etcétera. Cosas como, digamos, las hadas, los duendes, cosas que quieren que nosotros, que la élite como tal, crea que nosotros lo tengamos como fantasía, ¿sí? Como cosas que no son reales.
para que lo vayamos normalizando poco a poco, de alguna u otra manera. He tenido la oportunidad de realizar exorcismos. Bueno, básicamente, ¿qué te digo? Sobre espíritus que se le han pegado a las personas por películas de terror. En este caso específico te voy a contar películas como It, no sé si tú la hayas visto, el payaso, It, el payaso eso. En este caso, ese payaso poseyó a mi exnovio, por decirlo así, y tuve la oportunidad de alguna u otra manera pertenecer a ese exorcismo. A ver, un Que momento, de algún- un momento, estaba Sí, calmado yo aquí. Está diciendo que el tranqui, payaso de It, Pennywise, sí. poseyó a su novio. Em, Vamos a decirlo de esta manera, y es que la élite nos acostumbra a normalizar ciertas cosas por medio de sus películas. Em, Más allá de todo, Hollywood es un maniquí o un muñeco más que maneja la élite, por decirlo así. De alguna u otra manera, sí, podría decir que el payaso de It poseyó a mi exnovio, Danny. ¿Cómo supo usted eso? O sea, ¿cómo Eh, el payaso de la película Pennywise, que muy buena por cierto, y basada en la novela Stephen sí, King, es muy ¿no? buena. Eh, ¿Cómo así que el payaso poseyó a su novio? Eso es como si dijera uno que E.T. puede poseer a alguien, o seres de películas, o Freddy Krueger, o Michael Myers, o Leatherface, o Pinhead, o cualquiera de estos seres entrar en el cuerpo de All alguien Jeepers Creepers. por ver una película. Explíqueme eso, no entiendo. Pues bueno, como te digo, o sea, Dani, en este caso, la élite nos maneja a todos bajo lo que sería una ventana de Overton, como lo llamo yo, como el más lo puedo asemejar. Y es que ellos hacen normalizar ciertas criaturas, demonios, duendes, hadas, etcétera, bajo una carátula que nos hacen ver como fantasía, O para sea, que usted está nosotros diciendo lo que, veamos o sea, que conscientemente eso. todos esos seres de las películas y todo eso existen en la vida real y están ocultos y nos lo hacen creer que es mentira, pero existen. Eso es lo que está Pues, diciendo por usted, más decirlo o así, menos. realmente sí, Dani. ¿Y dónde están estos seres? ¿Los tienen en una bodega, en el área 51? O sea, No, Freddy Krueger se ven está, desde el plano espiritual. o sea, Freddy Krueger existe en el plano espiritual y todos estos seres. Mm, pues bueno, yo hablo desde mi experiencia y es desde ese payaso especialmente Cómo que fue el existe en el plano exorcismo? espiritual. ¿Cómo fue el exorcismo para saber que el payaso de It, Pennywise, poseyó a su novio? O sea, él en medio del exorcismo, el payaso habló y dijo, hola, soy Pennywise. Pues bueno, exactamente ella pues nos hizo identificar que era él. Es una persona que, bueno, como te indico, puede hacer cirugías espirituales y no solo eso, sino que puede viajar entre los planos espirituales y de esa manera puede identificar pues ciertos seres, ¿no? En este caso, ella lo que logró fue identificar ese demonio, por decirlo así, porque era un demonio lo que lo poseía a él, como un demonio que era demasiado similar a ese payaso. De alguna u otra manera, pues bueno, después de ese exorcismo, nosotros todo el tiempo teníamos que ver cosas relacionadas a ese payaso, en especialmente.
lo que son imágenes, apariciones como tal, como de, Pero en ¿cómo en te el digo? exorcismo que usted estuvo presente, ¿cómo supieron que era el payaso de It, de Pennywise? O sea, su novio empezó a hablar como un payaso, La cara, no sé. O sea, la cara. se le O sea, transformó la cara en Pennywise. sí, prácticamente sí, la cara se le transformaba mientras uno rezaba, porque pues un exorcismo pues se basa más que todo en oraciones. En este caso, cuando lo estábamos exorcizando, la cara era una sonrisa demasiado maquiavélica y ella pues en un momento nos llegó a relatar antes de realizar el exorcismo, o sea, apenas ella dijo, no, parce, o sea, a él lo está poseyendo un demonio, es un payaso, Y él dijo, tenemos que hacer un exorcismo. y él habló y dijo, soy Pennywise, La o... risa. La risa era una risa maquiavélica y la cara de él no tenía nada que ver con la cara que nosotros leímos durante el exorcismo. Era un exorcismo que tenía una cara horrible, pero bueno, No, no, después no, de lo de la eso, cara y todo eso, eso puede ser cierto, una liberación, exorcismo, allá cada quien, pero a mí lo que me sorprende de la historia es que los seres fantasiosos de novelas, de películas, usted diga que están en este plano y pueden poseer a alguien, y que su novio fue poseído por Pennywise, el payaso de It. pues realmente es lo que yo digo, es como una ventana de Overton donde nos hacen creer que las cosas son fantasía, pero realmente las cosas son muy ciertas. Nos hacen creer que las cosas son fantasía, nos hacen ver que las cosas son algo como muy, ay no, eso es de película, esto solo pasa O en las sea, películas, pero o sea, para realmente no es así. usted, Chucky, el muñeco diabólico, existe y está por ahí suelto con su cuchillo y en cualquier momento puede entrar a nuestra casa y matarnos. Pues de hecho, cuando nosotros le colocamos mucha energía a un simple muñeco o digamos, yo tengo mis duendes, por decirlo así, que están rezados, etcétera, uno le puede colocar mucha energía a cierto figura material y de esa manera podemos llegar a crear ese tipo de cosas. A crear, ¿será que lo creamos Tipo tulpas. pero será que creamos nuestra imaginación y creemos que los muñecos nos están moviendo y todo eso y eso ya es más tema mental de decir, oh, mis muñecos tienen vida porque tal cosa? Porque yo le puedo poner un ejemplo, no sé, mi casa está llena de muñecos y muñecos de terror, Michael Myers, Chucky, Billy, la señora pálida, Annabelle, la que salió en la película, están todos. Duendes, tengo miles porque tengo hasta un bar de duendes. No pasa eso, no cobran vida, no me hablan, no se mueven, no es como Toy Story que dicen, oh, somos muñecos. No, 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 no pasan esas cosas, ni van a pasar. O sea, se lo digo con respeto, o sea, ¿cómo así que si a un muñeco entonces le hablamos todo va a cobrar vida como Chucky el muñeco diabólico? No, eso no pasa. O si no, todas las Barbies se moverían solas porque todas las niñas le hablan a las Barbies y creen que son de verdad y juegan, entonces todas las Barbies se moverían solas por todas las casas. Pues bueno, Dani, yo solamente hablo desde mi experiencia. Después de eso, esa persona, mi exnovio, se fue para Estados Unidos, vivió una depresión muy grande, vivió en una casa en la cual, pues eh, bueno, no sé cómo decirlo, pero vivió una depresión muy grande y en esa casa tengo entendido que había una persona que había matado a
O sea, yo considero que él era un portal, por decirlo así. Eh, de alguna u otra manera vivía en una casa en la cual una persona había matado a su esposa. Y esa persona también lo llegó a poseer a él. O sea, yo lo digo desde mi experiencia, no lo digo desde nada más. Lo hablo todo desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde lo que viví con él. Él vivió en una casa en Estados Unidos. Cuando llegó a Colombia, llegó súper gordísimo, con una panza inmensa después de todo. Como la mayoría de Y personas quieren en Estados Unidos por la comida chatarra. Sí, total, es una realidad, la comida pero más no. económica y mucha gente produce eso obesa en Estados Unidos. Pues bueno, yo solamente estoy contando lo que viví desde mi experiencia, no estoy Bueno, contando nada más allá. bueno, pues En muchas este gracias. caso, Pues muchas gracias, Ale, por participar en lo de los juegos malditos, juegos diabólicos, que es el tema de esta noche. Y bueno, ya que tiene tantas historias y todo esto, pues cuando, demasiadas. bueno, por eso aquí siempre bienvenida, domingos a jueves de 9 a 12 de la noche, con historia y estos temas, pero me llamó la atención y por eso interrumpí, porque es la primera vez en mi vida que veo que los muñecos de cine, de libros, existen y que nos pueden poseer. Dando los juegos malditos, de los juegos diabólicos, han nombrado por ahí a Pedro Responde, que muchos decían, Tripa tiene un truquito, ese es de computador, tenía un truquito. Cupido, Cupido, que es el de unas monedas. Por ahí vi a alguien que me decía en los chats, Dani, en vez de Cupido, Cupido, yo lo llamaba duendecito, duendecito. El de Toc Toc, ¿quién es? El de la gallinita ciega, el de la Ouija, el de Baby Blue, el de Charlie Charlie, el de, bueno, ese no lo han nombrado, pero también era como una especie de ritual juego, el del famoso Bloody Mary. También hay un juego que no lo han nombrado, que por ahí es de jugar con los ascensores en los edificios, de marcar ciertos números y después termina usted llegando como a un piso a otra dimensión. Eh, um, una vez intenté hacerlo hasta que el vigilante me metió un vaciadón por estar jugando en el ascensor. Y bueno, todos esos juegos, pero pues cada quien con su experiencia. Ahorita antes de terminar esta historia hubo como, se salió un poco el tema, pero pues una mujer hablando de que cada quien, el que quiera creer, decía que pues que como que todas esas cosas de Hollywood, de las películas, son realidad, pero no las hacen ver como en películas, como para decir eso no existe, ¿no? Y hasta el punto que el novio estuvo poseído por el payaso Pennywise, el payaso de It, ¿no? Los que crecimos viendo It, ¿no? En la clásica. Después hicieron la versión nueva más reciente. Y bueno, los que han tenido la oportunidad de leer el libro dicen que es mucho mejor el libro que las películas, que es espectacular. Pero bueno, les hago un poco un resumen de lo que ha pasado la noche de hoy. Bueno, recuerden que siempre dejamos clips del cartel en TikTok, en el Instagram del cartel de la Mega, historias que resaltamos. Ayer, por ejemplo, un hombre me dijo cuándo me iba a morir y cómo, y se los dejé en TikTok. También les dejamos una historia animada de unos fantasmas en un teatro en Bogotá. Está ahí en el Instagram del cartel de la Mega. Y bueno, ahí cada quien con sus historias. Hoy los juegos malditos, los juegos demoníacos, juegos que de pronto cuando estamos en la adolescencia queremos probar a ver si es verdad eso, ¿no? Seguramente hasta ahora de pronto hay alguien haciendo una tabla Ouija en una hoja queriendo ver qué pasa. Otros poniendo dos lápices en cruz haciendo el Charlie Charlie. Otros ritualizando un muñeco a ver si el muñeco cobra vida. No sé. Y si pasan cosas, pues cada quien estará con su propia experiencia y su propio, como decía la niña ahorita que participó, la mujer decía,
Yo cuento desde mi experiencia. Bueno, obviamente yo cumplo con decir, venga, ¿cómo así que los muñecos? ¿Y por qué a mí no me pasa? No, porque pues estoy rodeado de muñecos, duermo, mi casa está llena de muñecos por todas partes, de estos de las películas porque me encantan, pero y a veces les hablo mamando gallo, ¿no? Y les hablo, pero pues no ha pasado nada. Y yo ponía un ejemplo muy válido, los niños chiquitos le dan vida a sus muñecos, porque creen que son de verdad, ¿no? Cuando un niño tenía en su mano un Superman, él cree que ese era un Superman y volaba y por eso lo bota de cabeza. Pero si fuera así, todos los muñecos cobrarían vida. Porque qué más poder del de un niño que le da poder a su muñeco, ¿no? Y viaja con su muñeco y agarra a su muñeco y si no duerme con su muñeco llora. Y si al paseo no le llevan su muñeco, el niño, mejor dicho, que berrinche. Porque el niño cree que el muñeco es de verdad. Y juega con el muñeco y acuesta al muñeco y le da de comer al muñeco y todo el muñeco. Entonces todos los muñecos con esa energía que le pone un niño muñeco, todos los muñecos cobrarían vida. Pero no pasa. O al menos, pues, creo yo eso, ¿no? Si alguien tiene un muñeco en la casa que le mueve o algo, pues, interesante, pero pues, creería yo. Pero bueno, cada quien con su opinión, también doy mi opinión muchas veces, pero si usted quiere creer que todo lo que nos ha mostrado el cine es verdad y que nos lo hacen creer que es mentira para no indagar o buscar eso, es válido, ¿no? ¿Qué tal que Alf sea de verdad y existan Alf, varios Alf? Hicieron una serie que se llama Alf para que no creyéramos que un extraterrestre así, pero ¿qué tal que sí? Si usted quiere creer eso, es válido. Yo quiero seguir creyendo que E.T. está en algún lugar del universo. Crecí con E.T. y quiero que E.T. exista en algún lugar del universo. Cada quien con su historia. Ya va a seguir hablando con Robles, que nos ha hablado de los juegos malditos y chévere, nos ha hecho un recorrido desde el principio para entender cómo nació esto, cómo empezó lo de la tabla Ouija, cómo le fueron agregando cosas y ya a seguir con la charla. Pero antes quiero saludar al señor Félix, que está ahí conectado. Félix, buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted con los juegos malditos? Aló, muy buenas noches. Pues primero, pues quería recomendar dos películas y una historia. Entonces, pues una de las películas que se llama Verónica, creo que está en Netflix, que trata también sobre la Ouija y unas chicas de un colegio que pues la juegan y temas de posesión y demás, y me parece que es una excelente película. Ok. Y la otra, en inglés creo que se llama Stay Alive, no sé si me parece que en español es Si mueres en el juego, mueres de verdad, que trata sobre un chico que juega un juego en computador y como él muere en el juego, muere en la vida real. Y la trama del juego, de pronto Robles, yo creo que se basa como en una historia de una reina, no sé, de Inglaterra del siglo pasado, y que ella pues para mantenerse joven mataba a unas chicas menores de edad y se bañaba en sangre, digamos que es como la trama de la película. Y pues ya para venir con la historia pues que tengo, me pasó muy pequeño, estaba yo en primaria, en quinto de primaria, y hubo un momento en donde los profesores se fueron, digamos que teníamos hora libre, entonces nos pusimos a jugar el Cupido con las monedas. Entonces sacamos la hoja, hicimos el sí, el no, sacamos las monedas y empezamos a jugar. Y pues al principio fue como pues preguntas básicas, que voy a ganar el examen. Y bueno, así. Y pues a mí siempre desde muy pequeño me ha gustado lo paranormal y todo eso. Entonces yo ya empecé pues como que
si el diablo existe, si el fantasma existe, que muevan tal cosa. Y yo pues reiteraba la pregunta que más repetía yo era que si el diablo existía, pues que se me apareciera, que yo lo quería conocer, quería hablar con él. Y bueno, así transcurrió cierto tiempo y de un momento a otro, no sé, uno de nuestros compañeros, diagonal a nosotros, había como un armario donde guardaban resmas y demás. Y llegó un momento en donde nosotros decíamos que si había alguien ahí o algo, que se moviera algo. Y la puerta del armario se empezaba a mover muy sutilmente, pues había que estar como muy atento, pero la puerta se movía. Entonces, pues eso empezó a causar revuelo en el salón y pues ya todos los niños se asustaron y demás. El caso es que pues terminó el juego ahí, empezamos a jugar otra vez pues para que Cupido nos dejara salir y bueno, terminó ahí y el susto pues pasó en ese momento. Ya en la noche, cuando yo llegué a mi casa, tipo 7, 8 de la noche, casi 9, mi mamá me dijo que fuera a la tienda a comprar unas cosas. El caso es que yo fui a la tienda y para poder ir a la tienda había que subir como una loma y al final de la loma había un poste. Entonces resulta que cuando yo ya estaba llegando al poste, en ese momento la luz del poste se atenuó, bajó y se me apareció un tipo de negro completamente, el rostro no se lo distinguió, pues no. En este momento yo trato de acordarme y realmente no podía decir que era en Arizona, era eso, no. Pero sí lo que le veía era que tenía los ojos pues rojos. Y entonces en ese momento fue como que pues, lo vi normal, él bajó y se paró al frente del mío y me quedó mirando. Yo en ese momento no entendí nada, pues no me causó susto ni miedo. Entonces eso fue como por unos segundos, después el señor siguió bajando y pues por así decirlo desapareció pues muy rápido y la luz pues como volvió normal, volvió a la normalidad así pues como tipo película. Yo seguí en lo mío, pero después como a los días caí en cuenta y dije, pensé, quizás ese personaje haya sido el diablo o pues ya ahorita grande también soy muy razonable, pensaría que de pronto era algún tipo pues que está pues drogado, no sé, y coincidió ahí en ese momento, pero pues digamos que siempre me quedó o bueno, tengo todavía como esa serie El Diablo o realmente pues un tipo X que apareció ahí en ese momento. Esa sería mi historia. Gracias, viejo Félix. Un abrazo grande. Ya vamos a decir con Robles. Señorita Lulú. Uy, me acordé de la pequeña Lulú, los ochenteros, los que crecimos viendo la pequeña Lulú y su hermano Toby, era que se llamaba Pulpo, el hermano de Lulú, ¿cierto? Toby. La pequeña Lulú, bienvenida, qué pena el comentario, pero me acordé de mi infancia cuando existía la pequeña Lulú. ¿Cuál es su historia respecto a los juegos malditos? Pues es que no sé por dónde empezar. Cuando era pequeña pasaron muchas cosas. Pero bueno, los voy a contar desde ahorita. Ustedes están hablando algo de las enfermedades y que no le encuentran la causa y esas vainas, ¿cierto? Yo, pues de pequeños éramos varios primitos y así, jodiendo, no teníamos celular ni nada. Entonces, resulta que una prima mía, como en el 2013, empezó a sufrir de ataques de epilepsia, pero una epilepsia que, o sea, creo que hay dos tipos de epilepsia y esa epilepsia, bueno, le pusieron epilepsia porque no sabían qué era lo que le pasaba a ella. Se iba de un momento a otro, así. Entonces, a ella la empezaron a llevar a una iglesia.
porque pues los médicos no daban con qué era, ella le pasaba, o sea, ella decía que sentía como si algo se le viniera encima y de un momento a otro ella se quedaba quieta, pero con la mirada, te lo juro, como si, o sea, una mirada que en serio daba miedo. El hecho es que la llevan a la iglesia y eso empieza a empeorarse. Y luego ya en la iglesia le preguntaron que si ella alguna vez había jugado esas cosas. Y, la, y, y ella va y dice que ella jugaba a la Ouija. Le dijeron, ¿con quién? Dijo que jugaba conmigo, pero no era conmigo nomás, éramos varios y ni siquiera teníamos una tabla, jugábamos en el computador. Así como cuando uno buscaba ay, la Ouija online, así. Y sí, cuando ella dijo eso, pues nos acordamos que si habíamos jugado alguna vez, sí nos asustaron y nos bajaron los tacos cuando estábamos jugando a eso, pero como que, bueno, o sea, nosotros nunca le dimos vuelta porque éramos niños, pensábamos que eran juegos, nunca le dimos como, pues, la importancia a eso, nosotros solamente jugábamos y ya. Y aparte de eso jugábamos otras cosas y es un jueguito que no sé si alguien acá se acuerda qué juego era, pero era un cuaderno. Uno cogía un cuaderno arrullado y le colocaba unas tijeritas de esas metálicas y uno colocaba un dedito y Eso la lo otra llamaban cosita. como el juego La Espiral. Hace un par de horitas Paul hablaba de eso. El juego, sí, lo llaman como las tijeras o el cuaderno de espiral. Sí, sí, sí. Yo no sé. El hecho es que nosotros jugábamos eso y de verdad cuando uno abría el cuaderno, ese cuaderno quedaba quemado. La partecita donde estaban las tijeras, ese cuaderno quedaba quemado. Y nosotros teníamos así que pedir permiso para jugar y es que ni siquiera me acuerdo bien porque éramos pequeños. Yo creo que tendríamos por ahí entre 7 u 8 años tendría el primo más grande con el que jugábamos esas cosas. Y un día jugando ese cuaderno en mi casa, no nos querían dejar salir del juego. Y no sé por qué era de noche, estábamos con mis primos solos en la casa, ni siquiera me acuerdo. Y no nos quería dejar salir del juego y no nos dejaba salir del juego, cuando menos como en el primer piso, estábamos en el segundo piso, en el primer piso, se nos apagan las luces y empieza a sonar como muchos ruidos y como si hubiera un gato, o sea, y todos como que no, o sea, yo recuerdo que no sé por qué decíamos que eran los ladrones y bajamos así como que no, que los ladrones y las luces apagadas, luego volvieron las luces, ese día nunca cerramos el juego y ese día me pesó porque después pasaron muchas cosas y uno de mis primos con los que jugábamos eso se suicidó y ese que se suicidó era el que llegaba con esos juegos. Y él cuando era más pequeño, yo creo que por ahí unos 5 años, a él lo asustaban mucho y él decía que en la noche venían muñecos Chucky a buscarlo y en la casa era, o sea, una cosa súper loca porque él empezaba a gritar de la nada y lo encontrábamos en medio del patio y en el centro del patio tapándose los ojos y gritaba y llamaba a mi tía, empezaba, mami, 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 mami. Y cuando ya lográbamos como despertarlo, decía que habían muchos muñecos Chucky que lo querían llevar y que lo querían coger y él solamente gritaba y pedía ayuda y eso siempre pasaba en las madrugadas. Y ya pues en el 2016 él se suicidó, pero después todo empezó, o sea, pasaron muchas cosas porque en la familia, cuando éramos así de pequeños, llevaron un espiritista a la casa que dijo que él tenía un duende detrás de él. Entonces, a raíz de eso, yo me pongo pues a atar caos y digo, ¿cómo es que quién cuando éramos tan pequeños llegaba con esos juegos? Y era él.
Y pienso y que los duendes y todo esto, que los duendes se hacen amigos de las personas cuando son pequeñas y que para llevarlos al suicidio, no sé qué, yo decía, Dios, tantas cosas que caben. El hecho es que ese día del juego que no cerramos me pesó y hasta el sol de hoy a mi prima le siguen dando esas epilepsias y nadie sabe por qué. Pues Lulú, gracias por compartir su historia sobre los juegos malditos, ¿no? Qué historia, ¿no? O sea, ¿será que realmente estos juegos tienen ese poder y nos hacen entrar en posesión o a veces empezar a ver cosas raras que lo empiecen a atormentar, como el caso de él? Y pues lamento mucho la pérdida del joven. Ver Chukis, o sea, nuevamente vuelven a ser protagonistas estos muñecos aterradores. ¿Será que es la mente? No sé. Ya voy a seguir con roles. Atrapasueños, su opinión sobre estos juegos malditos. Muy buenas noches, Dani. Buenas Saludos noches. para toda la audiencia. Gracias. Quisiera contar mi experiencia paranormal desde un punto de vista diferente, cuando es donde llegas a un lugar donde han hecho ritos y han hecho prácticas esotéricas oscuras. Y nos tocó vivir en esa casa que era la casa de mi abuelo, que era una finca muy grande, con muchas habitaciones y baños y todo. Y cuando llegamos había muchos rituales enmarcados en las puertas, los 666, las cruces hacia abajo, y era al comienzo mi mamá quería vivir armoniosamente, no creía mucho en esas cosas, ¿cierto? En ver en esa actividad que pasaba. Empezamos a ocupar como casi toda la casa y cada uno como que podía tener su habitación porque eran grande el espacio. Entonces de repente empezaron a pasar muchas situaciones paranormales en la casa, como golpes, gritos, apariciones. Y eso que dice la gente de la epilepsia es una manifestación más de lo que pasa cuando hay intervención de energías negativas, porque mi hermano más pequeño, que tenía en ese entonces 3 años, empezó a presenciar la visión y la imagen de un ser que lo atormentaba durante las noches, que era negro y con los ojos oscuros. Nosotros nunca alcanzamos a verlo, eso realmente. Él despertaba llorando, porque al final, como familia, estábamos tan afectados con la actividad paranormal que nos tuvimos que empezar a mover todos juntos en una sola habitación porque teníamos tanto miedo que yo quería crecer rápido para irme de ahí. Entonces me acuerdo que tenía 12 años y yo lloraba porque mi mamá dejaba abierta la puerta de la habitación y él daba para el comedor y se veían unas sombras, unas figuras. Me acuerdo que dormía con la televisión encendida porque teníamos tanto miedo, porque se abrían las puertas, se escuchaban que se arrastraban cosas. Y se abren portales cuando se hacen estos juegos, estas actividades, estos ritos, se abren portales que yo realmente no me gustaría que nadie las pudiera experimentar porque es la cosa más horrible. Vivimos 8 años en esa casa que estaba maldita o embrujada y se nos morían los animales. En una oportunidad mi perra, la de la casa, tuvo como 8 cachorritos y de repente escuchamos una explosión y de la nada uno de los perros que estaba en la casa, la cabecita del perrito
estaba de lo más bien, explotó. Y cuando llegábamos a ver, el perro estaba como que le salían gusanos de la nada. Entonces pasaban cosas muy raras en la casa. Y como te decía, lo de mi hermano, le empezó a dar esa crisis de epilepsia del miedo hasta que una noche mi hermano mayor, que tenía 16 en esa época, llega y lo deja jugando en su pieza porque él era el único que no quería dormir con nosotros, quería dormir solo. Igual le pasaron varias cosas, a él lo quisieron asfixiar varias veces con las sábanas y otras cosas más. Entonces, en ese día estaba jugando mi hermano más pequeño, que tenía 4, en la habitación de mi hermano, y de repente, como los niños que hacen ruido del autito, yum, yum, así, y queda en silencio. Va corriendo a la habitación donde está mi hermano, que es la pieza del lado, y lo abraza. Y le dice, el hombre de los ojos rojos me viene a buscar. Y mi hermano le dice, no, si no pasa nada. Mi hermano obviamente que ya era grande, obviamente no tenía miedo. Entonces dice que él ve una especie de humo negro, oscuro, una sombra oscura negra, que él alcanza a ver que la ventana que estaba iluminada por todo había un quincho que separa las habitaciones para allá, y se oscureció toda la ventana con esa masa negra, el ojo rojo, que mi hermano lo único que atinó fue como abrazar a mi hermano y él girar la cara, pero por un par de segundos la habitación se oscureció entera y él vio ese ser oscuro que él vio, el que aterraba a mi hermano, que lo atormentaba. De hecho, varias veces mi hermano lo tuvimos que sacar de la casa casi muerto, porque esa cosa que había ahí lo quería llevar. Un día sacamos evidencia, pero lamentablemente la foto no la tengo, pero la vieron 12 personas, donde se salía una especie de niño como de 11 o de 10 años flotando con una capucha y la cara blanca y los ojos como blancos también. Y realmente fue la experiencia más fuerte que haya podido pasar, y se escuchaban voces incorpóreas. Había una bodega muy grande donde mi abuelo tenía muchas cosas cuando él arrendaba esa casa. Se lo arrendaba y llegaron gente que era bruja, porque en Chile hay una parte que se llama Chiloé, donde hay muchos brujos, y llegaron muchas personas de Chiloé a habitar la casa. Y en las noches, antes de ir a vivir, mi hermano y sus amigos cuidaban la casa de mi abuelo porque mi abuelo estaba en el asilo. Y de la nada salían ruidos de la bodega como boom, 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 música. Iban a ver y las puertas estaban cerradas, pero se escuchaba la música y de repente, zoom, se cortaba. Entraban a ver y nada. Una noche mi mamá le dijo, no entre a la bodega, no entre, por favor, hijo, no entre a la bodega porque sabe que pasan cosas muy fuertes. Van con su amigo y van con una pistola fogueo, que hasta el día de hoy me entero que casi me pude haber volado los sesos porque se me escapó un tiro. Y mi hermano con su amigo van hasta la bodega y escuchan unos ruidos como unos lamentos y se meten a la oscuridad porque había un tragaluz y escuchan como que alguien jadea. Y el amigo de mi hermano, que era más grande que él, que era un guardia de seguridad muy grande, de 1,90 m, fue hasta el fondo de la bodega y le dice, corre, corre, corre. Y mi hermano no alcanza a correr detrás de su amigo y se queda como frío porque no alcanza a reaccionar, pues solamente alcanza a ver al amigo que corre rápido así y ve
una sombra grande como de unos 2, 3 metros, negra, y tapó todo el tragaluz. Dice que él tiró los tiros y no le salían. Y después cuando iba acercándose a la puerta salió un tiro. Y mi mamá escuchó el tiro y se levantó porque se pensó que le había pasado algo o que habían entrado a robar. Eran ellos que estaban corriendo porque cuando iban llegando a la puerta del corredor, la bodega se cerró sola con candado y todo. Y tenía unos postes. Fue una cosa bien fuerte lo que pasaba. Se veían muchas cosas. Las presencias que están ahí nos atormentan hasta el día de hoy. Soñamos con esa casa. No se nos aparece en el sueño. A mi hermano mayor lo perseguían. A mí se acostaron al lado mío varias veces. Sentía el peso de alguien frío. No podíamos dormir con la luz apagada. Se hablaban y mi mamá ya llegó al extremo de tener tanto miedo que ella regalaba la estadía en la casa, solo que le pagaran los servicios, la luz, el agua y el gas. Y pasaba unas piezas que eran las que habían más actividad para no sentirse sola, porque sentíamos tanto miedo que ya no podíamos vivir en la casa y ya era insostenible. Entonces mi mamá empezó a prestar arriendo gratuito a esas personas para que fueran a vivir. Y ellos empezaron a contar lo que le pasaba, que le golpeaban los vasos con una cuchara. Una vez un señor que estaba arrendando ahí dice que una persona pensó que era alguien de la casa, que llegó a visitarlo porque él dejaba su puerta abierta y teníamos la costumbre de jugar las cartas. Dice que llegó una persona, una mujer, y se acostó al lado de él y le dice: córrete, déjame acostarme, quiero acostarme al lado tuyo. Y dice que él se corre medio dormido y no hace mucho caso. Y dice: vamos a jugar a las cartas con la Isabel, le dice. Y él pensaba que era uno de nosotros. Dice que, bueno, dijo, ahora ya es tarde, dijo, me voy. Y se fue. Y en la mañana siguiente, cuando llegamos a tomar el desayuno, estábamos en la cocina grande, porque había una cocina más chiquita y una grande donde estaban los arrendatarios, iban a tomar su desayuno a veces. Y él me dice: oye, ¿quién fue anoche a mi habitación a invitarme a jugar a las cartas? Y le dice: no, nosotros no habíamos ido. Y anoche alguien se acostó en mi cama y me dijo que jugáramos a las cartas. Y dijimos que no éramos nosotros. Y luego, lo más fuerte que le pasó fue un matrimonio porque no resistía a nadie ahí. Llegó un matrimonio y el marido fallece un par de años después en la pesca, pero ellos vieron esa habitación y tomaron las 2 habitaciones. Y dice que a ella lo escuchaba que su marido la llamaba, y en una ocasión sintió que su marido había entrado. Entonces ella fue con su tacho de ropa para colgarlo en el patio, y dice que ella sintió que él le había hablado. Entonces fue para allá al pasillo donde estaba la bodega, y dice que alcanza a ver una cosa negra y la puerta se cierra y tenía un poste muy grande y el poste se puso solo. Dice que ella le dio tanto miedo que tuvo que esperar a su marido para colgar la ropa porque le dio tanto miedo. Y pasaban estas cosas, Muy como bien. que te tocaban y todas esas cosas. Pues, amiga chilena, y un abrazo a todos los chilenos. Gracias por estar en Colombia, en el cartel paranormal de la Mega. Fuerte la historia.
y todo por empezar a vivir en una casa donde habían habitado de pronto estos brujos, estos rituales, habían practicado de pronto estas invocaciones a través de estos juegos malditos, que es el tema de esta noche. Señor, ¿usted practicó algún juego? ¿Quiere opinar de esto? Camino Paranormal, ¿qué dice usted, señor? Buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estamos? Saludos paranormales desde Barranquilla. Gracias, muy bien, mi hermano. ¿Qué nos quiere decir sobre este tema? Bueno, Dani, yo quería participar, decir dos cosas puntuales. Bueno, yo cuando niño, mi hermana en el colegio llegaron con un juego de cartas, de esos de niñas, como exotérico, pero se me hizo muy raro porque eran niñas muy pequeñas de 9, 8 años jugando con eso. Pero sin embargo yo lo vi que era como muy sano, era de cartas y esas cosas, pero había uno en particular que era un péndulo, que era como una figura de un diamante con un hilo. Y entonces tú lo sujetabas con la punta de los dedos, de los dos dedos, y hacías una pregunta. Y en las instrucciones del juego decía que si giraba a la izquierda era sí, y si giraba a la derecha era no. Y preciso, Dani, yo, bueno, de pronto uno como niño tomaba el péndulo y hacía la pregunta, y el péndulo, de acuerdo a la pregunta, se iba hacia un lado o hacia el otro. Sí. Eso me pasó a mí porque yo lo viví. Pero como era niño, de pronto no sé, de pronto uno se psicoseaba y eso. Hace poco le pregunté a mi hermana precisamente por ese juego si lo tenían. Me dijo que no, que con el tiempo ya el juego lo había perdido. El segundo punto, Dani, es lo de Pedro Responde. Pedro Responde es un juego como para tú psicosear o para psicosear a las demás personas. Pedro Responde es un juego digital donde tú podrías engañar a las otras personas, a las demás personas, haciéndole creer que tú estabas hablando con un espíritu. Por decir, el comando del juego te daba la opción de que la persona preguntaba algo y tú le dabas la respuesta. Por decir, la persona quería saber, por decirte algo, mi esposo es infiel, entonces tú le ponías sí, pero entonces la respuesta tú la escribías oculta, que la persona no se diera cuenta, y cuando tú le dabas enter al responder, decía, tal espíritu responde que sí, que tu esposo te está haciendo infiel. Imagínate tú todo lo que se hacía en ese tiempo para engañar a las personas con ese juego. Dani, y por último, quería dar una recomendación. Hoy precisamente de casualidad me estaba viendo una película de un juego maldito que está en Netflix, se llama Elige o Mueres. Es una película donde un juego maldito envuelve a los protagonistas. ¿Qué tal es? ¿Cómo le pareció? ¿Buena? Muy buena, Dani, muy buena, entretenida, bastante entretenida. Es un juego, una persona que se encuentra un juego y empieza a jugarlo, y el juego ya cuando empieza a jugarlo no puedes detenerte, tienes que seguir jugando o mueres. Entonces el juego, así tal cual como se llama la película, eliges o mueres. Como Jumanji, ¿no? Que tocaba terminar el juego, si no seguían pasando cosas. Pues Jumanji es muy fantástico, pero también era un juego maldito, ¿no? O sea, era un juego maldito, correcto. Claro. No lo habíamos nombrado en la noche. Claro, pues para niños, pero era un juego maldito porque apareció un cazador, unos rinocerontes, unas arañas gigantescas. Esa parte me dio mucho miedo. Sí, pero era de pronto es más cruel porque hay bastante muerte, hay sangre, hay de todo, sí. Claro, la que usted dice debe ser más violenta, pero bueno, Camino Paranormal, buena recomendación, muchas gracias. Vale, Dani, saludos. Se llama Elige o Muere, ¿ah? ¿Qué tal que en la vida real? Bueno, sí ha habido juegos, pero Pulpo, yo no sé si entran en los juegos malditos o juegos que psicológicamente han llevado a muchos jóvenes, me atrevería a decir más a los niños, a hacer cosas
que terminan en tragedia. El famoso juego, ¿se acuerdan de la ballena azul? Sí, señor. Y de pronto, y desconozco, deben haber muchos así clandestinamente en internet que capturan a los chiquitines y terminan en tragedia porque quién sabe, los ponen a retarse, a hacer retos. Hoy en día con el uso de celular, de pronto son juegos malditos, pero más sofisticados, ¿no? Más modernos, o sea, y claro, no es un tablero, sino detrás del juego hay gente programando cosas para manipular nuestra mente y llevarnos a cometer tragedias. Y es que no solamente, Dani, es una realidad, digámoslo, un secreto a gritos. El tema de la Deep y de la Dark Web, de todo el tipo el dinero que mueven con personas que van y se meten a una casa y dicen, bueno, Ya apostemos. Estilo la película Hostal. Exacto, apostemos cómo va a asesinar a esta familia, a este sujeto. Y empiezan a apostar dinero. Claro, eso ya son juegos reales, sádicos y todo. Ya que hay personas detrás de todo esto. Obvio. También, por ejemplo, acordándome de una película, Dani, muy buena, que se llama La de 13 retos. La película esta creo que es japonesa o china. Daniel, es una película buenísima donde si usted dice ya no juego más, a usted lo mata. El final es impresionante y realmente son unos retos al comienzo un poco estúpidos, pero ya después se va poniendo un poco más pesado y son juegos realmente escalofriantes los que propone esta película y el tema es que es una realidad. Es una realidad todo este tipo de cosas y está basado obviamente en hechos que pasan en la vida. Esos ya son más juegos reales, más que, digamos, espirituales, ¿no? De invocar espíritus. Sí. Muy buenas noches, Daniel. Bueno, te comento que cuando yo estaba en 9º de bachillerato, bueno, yo siempre he sido la oveja negra de mi familia, ¿no? Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el tema paranormal. Y en el colegio nos poníamos a jugar las típicas monedas y el cuaderno que se le pone en la tijera. Están hablando ahora. Resulta de que en una de esas me pillan a mí, a una compañera, o bueno, a una compañera y a mí, jugando y fueron y nos sapearon a la rectoría. Entonces llega una profesora allá a hablar con todos en el salón. Nosotros estudiábamos en un 2º piso, se le llamábamos la palomera o la pajarera, porque era una escalera súper angostica para nosotros poder subir allá al 2º piso. Sube la profesora allá y empieza pues a darnos como la cátedra, ¿no? De por qué estábamos jugando eso, que eso era malo, que era llamar al diablo, pero empezó lo típico que a veces hacen algunas personas religiosas y es empezar a zapatear y a decir es que al diablo hay que pisarle la cabeza, es que nosotros estamos por encima del diablo y una cantidad de cosas así. Cuando de un momento a otro empezaron 2 compañeras mías a convulsionar. No sé qué les habrá pasado en ese momento, pero primero cayó una y después cayó la otra. Mis compañeros se asustaron muchísimo y la primera que salió corriendo fue la profesora, ¿ya? La profesora llega al borde de la escalera y mis compañeros que venían atrás de ella la empujan. La profesora cayó rodando por la escalera, se le partieron los tacones, se le arrancó la blusa
todos los chicos se tiraron encima de ella como si fuera un colchón inflable. Y las dos chicas quedaron en el piso revolcándose porque ni siquiera se acercaron pues como a darles primeros auxilios o algo. Pero la verdad no sabría decirte si fue de pronto la sugestión del miedo o fue por lo mismo que tú decías ahora de que pues fuimos tan de malas que en ese momento había algo por ahí rondando y las tocó a ellas. No se sabe, pero fue precisamente por estar jugando eso en el salón. Lorena, muchas gracias por su participación. Señor Jace, que creo que está en un cementerio o trabaja en un cementerio. ¿Y qué juego vio usted en el cementerio? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, lo escuchamos. Mucho gusto. Mi nombre es Jason Grisales. He visto 2 juegos últimamente con adolescentes. Yo soy tanatoestético de cementerios en Bogotá. Para los que no saben, tanatoestéticos son las personas encargadas de arreglar a los muertos. Hay un juego que vi hace poquito en X cementerio, Jardines del Apogeo, donde 2 muchachas entraban a las 7 de la noche, X razón, con una paila negra, 2 dados negros y una daga. Les preguntaba a un compañero vigilante que, bueno, las apresaron, decían que ese juego se llamaba como arriba, como en el cielo, como en el infierno. Decían que por cada tirada de dados que daban era una penitencia. Y encontramos una tabla Ouija, encontramos un libro rarísimo, eso sí, rarísimo. Muy raro, hizo mucho frío, bastante frío y ellas salieron muy pálidas, no sabían dónde estaban, no es ni idea, o sea, estaban como en shock. Pero venga, allí le hago una pregunta, o sea, ustedes ven entrar a estas mujeres con la paila, los dados, la daga, a las 7 de la noche les permiten el ingreso. ¿No es prohibido entrar a esa hora al cementerio? ¿No cierran normalmente a las 6, 5 de la tarde? ¿Por qué les permitieron eso y por qué las dejaron jugar? No, o sea, se encierran, pero digamos, los cementerios tienen, digamos, unas aperturas, pues, o sea, se pueden meter tanto No, en el de acuerdo, cementerio. claro, de meterse se meten o salta los muros son bajitos o a veces es hasta alambre de púas, pero usted dice que las vieron ingresar, inclusive las vieron salir pálidas, o sea, ¿les permitieron ustedes jugar? No, o sea, nosotros fue que un compañero de seguridad llegó que lo acompañáramos. Y yo, no, pero es que tengo mucho trabajo, o sea, como ahorita que tengo muchos cuerpos que arreglar, pero por escuchar el programa no he podido. Pero entonces, o sea, él dijo que lo acompañáramos. Entonces nosotros lo acompañamos, llamamos a la policía, esperamos, encontramos todo, tomamos fotos y la misma policía se hizo cargo de las menores, salieron pálidas, o sea, es que falta esa partecita de la historia, claro, yo sí dije, no, como dije, las vimos entrar y después salieron pálidas, yo dije, ¿y por qué permitieron? Ya entiendo. No, sí, digamos así, muchos juegos, acá se ven muchos juegos de eso, de brujería, de todo, cosas muy malas, uno ve. ¿Qué otros juegos? Uno está en turno, pues le toca recorrer. ¿Qué otros recorrer el cementerio. ¿Qué otros juegos ha visto usted por ahí? Tablas Ouijas, hemos visto tablas Ouijas también. Bastantes. Y yo le hago una pregunta, usted es el encargado de arreglar los cuerpos, claro, en la morgue y todo, ¿por qué usted tiene que, ¿por qué tiene que recorrer el cementerio?
Digamos, nuestro laboratorio queda en la mitad del cementerio y para poder salir a la menos a tomar un tinto, pues toca salir. Y digamos, cada cuerpo que entra, pues digamos, para fumar el cigarrillo, porque no solo soy yo, somos otros dos. Ah, ok. Digamos, Y venga, le hago una pregunta. ¿Y usted también trabaja en la noche? O sea, ¿tarde arreglan los cuerpos o esos 24 horas ya hay turnos o cómo es eso? según digamos la asociación, porque ahorita con medicina legal y Capillas de la Fe, La Paz, hay mucho, digamos, se necesitan tanatoestéticos, pero en Bogotá casi nadie le gusta esta carrera. Claro, pero repito, digamos, pues claro, muere gente todo el tiempo, pero entonces también hay turnos en la madrugada, digamos, a usted de pronto y le toca amanecer arreglando cuerpos, otro llegará en la mañana, o eso en la noche no trabajan en eso. Tenemos turnos rotativos. Oiga, dependiendo también la cantidad. ¿Y qué tan fácil es que me invitaran a ver un día eso? No transmití nada, pero es que siempre he querido ver en vivo, estar presente el arreglo de un cuerpo. Eso me llama la atención. Claro, sí se puede. Si quiere, por chat nos comunicamos y sacamos la orden y en una noche, en una tardecita, puedes estar ahí. Hoy, y cuando le toque un turno de madrugada, más bacano ir y le caigo allá en la madrugada. Pues obviamente con todo lo legal, claro. que no se va a meter usted en líos, tampoco va a transmitir ni nada, pero como experiencia propia sí me gustaría. He estado en morgues, he estado en funeral, todo, pero no he tenido la oportunidad de presenciar desde que llega el cuerpo y usted dice, bueno, llegó un cuerpo, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo empieza a arreglar? ¿Lo maquilla? ¿Lo abre? Bueno, le hace todo lo que le tengan que hacer, le sacan los líquidos, bueno, todo eso que hacen, que he visto, me gustaría. Entonces ya lo empecé a seguir y en mensaje privado hablamos y si se logran los permisos, me gustaría que me invitara y si es en la madrugada me queda más fácil y yo caigo de una. Claro, se puede hacer un permiso, de igual manera también todo con medicina legal, de que nos acompañes turno 10 de la noche a 6 de la mañana. Sí, no, yo le caigo después del cartel, a las 12 de la noche arranco para allá y le golpeo la puertica, llegué y allá me dejan entrar. No, ahí nos estamos contestando y normal, tú entras y con todo lo de seguridad, EPP, y me ayudas para que mires esta experiencia, me ayudas a cómo es arreglar un cuerpo, cómo es embalsamarlo, cómo es maquillarlo, cómo es canalizarlo, vestirlo, hablarle, porque toca hablarle, susurrarle. No, yo me quedé viendo, yo no intervengo, usted como usted era solo, yo quiero ver de verdad, no interrumpir, sino verlo a usted y yo, decir, ves, tuve una experiencia y vi el hombre cómo le hablaba, lo arregló, lo maquilló y ¿cuánto puede durar el proceso de un cuerpo haciendo usted eso desde que llega y dice, bueno, va a empezar hasta que ya queda listo, más o menos cuánto puede ser eso, 2 horas, 1 hora, no sé, 10 minutos, ¿cuánto es eso? Dependiendo del cuerpo, digamos un cuerpo normal es de 1 hora, hora y media. Cuando son de medicina legal, accidentes irreconocibles puede durar hasta 4 o 5 horas. Cuando llegan cuerpos de 5 o 6 días, llegan en un estado muy mal, entonces también es 4 o 5 horas, dependiendo del cuerpo, dependiendo de la persona, la altura, el peso, todo. Oiga, bueno, Jay, le agradezco y esté pendiente porque en estos días próximamente voy a hacer un programa que es de un nicho muy pequeño, pero me encantaría hacerlo y es personas que cuenten por qué le hablan a los cuerpos, por qué le hablan a los muertos. Y usted, como bien lo dijo, conozco mucha gente que se dedica a lo suyo y siempre dicen, mire, yo les hablo y la situación se hace más fácil. Como que ellos, como que el cuerpo se presta para arreglarse cuando uno les habla y los trata bien, ¿no? Como si ellos estuvieran ahí
presentes, el espíritu dijera, este tipo me trata bien, me está cogiendo con cariño, me está hablando, me dejo arreglar más fácil, ¿no? Sí, digamos, el cuerpo, yo lo veo así, el cuerpo es como una pintura, un lienzo. El cuerpo le muestra a uno prácticamente toda su vida, cómo murió, cómo vivió, si murió triste, relajado, pensativo. Digamos, yo le hablo a los cuerpos, les susurro para que se dejen arreglar. Ellos se ponen, digamos, como decía tu amigo, suave como una pluma. Uno le susurra, siempre hay que pedirle permiso al difunto porque, o sea, así esté muerto, no deja ser humano una persona, así está en huesos. Y ellos se estiran y se ayudan para poderlos arreglar, bañar, todo el proceso. Eso. Voy a hacer un programa de esos para que esté pendiente y ya lo estoy viendo para que hablemos en privado y me dice qué hay que hacer para que una noche yo pueda caer allá en la madrugada y presenciar eso que sí quiero verlo. ¿Listo? Ya lo espero para que me ayude. Hágale, No solo para hágale. ver. Si hay que hacer algo, también ahí me pongo los guantes y hacemos algo. Hágale, de una, chévere. Hágale, esa es la actitud. Hágale. Muchas gracias, Dani. Saludos a todos. A usted, mi hermano, y con el mayor de los respetos lo haré porque es alguien que falleció y yo a los muertos, mi hermanita está muerta y mi mamá está muerta, bueno, lo hago con mucho respeto, no por el morbo ni grabar nada, sino vivir esa experiencia junto a alguien que arregla un cuerpo, como que es el último contacto con alguien en vida antes de irse a un cajón. No, es bien interesante el tema y siempre he querido verlo. Como me encantaría ver por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, del cerebro, estar ahí, pues eso, claro, eso es eso no sé si podrá estar ahí para uno viendo una cirugía de esas. Me encantaría ver ese tipo de cosas. Entonces, y obviamente con el respeto del mundo lo digo y no es por burlarme ni nada de eso, sino me parece un tema muy interesante.